Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestra tercera temporada, ¿ya? Aquí, como siempre, en los estudios de Cierre un Elefante, en nuestro podcast Tiempo de Bienestar, ¿ya? Antes que nada, los quiero invitar y les quiero agradecer. Primero, agradecer a aquellos que se han suscrito, ¿ya? Para que sigan todos nuestros capítulos y también invitarlos, ¿ya? Van a aparecer ahí nuestras redes sociales que se puedan suscribir, ¿ya? Y puedan ir siguiéndonos para que vayan recopilando e informándose de todo lo que estamos viendo, ¿ya? Así que los dejo cordialmente invitados. Bueno, en nuestro primer capítulo, qué mejor, tenemos un invitado de lujo, ¿m? Don Christian Wulff, ¿ya? Médico psiquiatra, ¿ya? Doctor, un gusto tenerla acá, muchas gracias por su tiempo, su espacio, así que un gusto que esté aquí, ¿ya? Gracias por la invitación, pues. ¿Ya? Me es muy grato realmente compartir toda la experiencia que tengo, porque ya con los años y el conocimiento también, que pueda ser útil. Exacto, ese es un poco el sentido. Sí. Bueno, está inaugurando nuestra tercera temporada, ¿ya? Todo un honor. Y además vamos a hablar de un tema que tiene harto del cual podemos conversar, harto ver. La gente está con una situación de crisis, pero primero queremos saber quién es usted, lo tenemos acá, quién es Christian Wulff, cómo llegó a la psiquiatría, cuál ha sido su recorrido, un poco para que la gente lo conozca y sepa, porque uno tiene historias también, ¿ya? Y para nosotros también son importantes las personas. Así en cortito. Uh-huh. Lo que pasa es que yo fui originalmente pediatra y trabajé en el norte, primero como médico general de zona y posteriormente trabajé 4 años en Chuquicamata. Y yo tenía, que estas cosas ya son, yo participé en la reforma universitaria el año 68, fui de los que me tomé la universidad. Y ahí conocí al profesor Juan Marconi y a varias otras personas, pero el profesor Juan Marconi fuimos muy, muy amigos, que era un médico psiquiatra. Y nos fuimos como teóricos de muchas cosas y bueno, yo me fui, trabajé con él siendo alumno, pero después me fui al norte y en uno de los viajes que vine, me dijo que estaban en un proceso de expansión extraordinario, porque le habían entregado el Servicio Sur de Salud, le habían entregado el Departamento de Psiquiatría de la zona sur, y además el Hospital Sanatorio El Peral y los consultorios, y que necesitaba gente. Entonces fue divertidísimo, le dije, pero me están pidiendo que yo, y me llevó al Peral, que era algo terrible, y me dice, vente a trabajar conmigo. Entonces, yo le digo, pero ¿qué me estás pidiendo? Yo estoy en Chuquicamata, que es uno de los mejores hospitales de Chile lejos, con todas las comodidades y por haber. Entonces me miré y me dice, toma tu cruz y sígueme. Y me conseguí una beca en psiquiatría y me vine a trabajar con él. Ahora fue toda una experiencia espectacular porque no alcancé a llegar y era su director médico del Hospital El Peral a los 4 meses. Y así haciendo carrera como director, profesor, etcétera, hasta que ahora estoy viejito y jubilado. Pero sigue desempeñándose en ese rol y conversábamos antes de cámara que su idea también es a lo mejor traducirlo en algún tipo de... Debería. Sí. No, debería sí escribir para aportar un poco toda la experiencia que uno tiene. Pues. Ya llevo 55 años de médico. 55. Y como psiquiatra 48. Entonces todo... Claro, pero además he tenido mucha experiencia porque he sido director de hospitales, director de clínica, jefe de programa de salud mental, profesor universitario, o sea, tengo un recorrido, tengo mucha experiencia. No es como para decir, mire qué famoso soy, ¿ya? Pero no, es la experiencia que uno adquiere. Y eso es una de las cosas que siento de no seguir haciendo docencia, porque yo encuentro que es una obligación traspasar los conocimientos a las generaciones que siguen, ¿no? Y además ayudar a la gente. Sí. Ayudar a la gente porque mucho del sufrimiento que hay, lo que decía mención en el aumento de las enfermedades mentales, es autoprovocado y es interesante enseñar a la gente cómo manejar eso. Ahí he escrito mis guías y todas mis cosas. Bueno, ahí lo pueden buscar, ya Sí. vamos a encontrarlo. Vamos a partir con algunas preguntas, doctor. La pregunta más general, ¿qué entendemos un poco por salud mental? Tenemos unas diapos que usted, unas imágenes, ahí la podemos ir proyectando para que le podamos ir apoyando. Todo esto evidentemente va a estar acá, entonces vamos a ver la primera imagen para que podamos un poco definir ese concepto. Bueno, esto es bien especial para mí porque aquí inicié un recorrido en mi vida que fue a raíz de lo siguiente, que yo me encontré como director del Hospital Sanatorio El Peral, que tenía a mi cargo 1.200 personas. 1.200 personas que estaban a cargo mío, que vivían permanentemente en el hospital. No eran gente que entraba y salía, sino que eran 1.200 personas. Y un día me hice la pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad frente a ellos? Porque aquí no se trata solamente de atender los problemas de salud física o mental, pero es la vida de ellos. Exacto. Nada menos que es su vida. Y ahí leí la definición de la Organización Mundial de la Salud, que estaba ahí, que es la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Esto dice poco. Mm. Y la cosa curiosa, que la Organización Mundial de la Salud plagió a Tomás Moro, que escribió, ahí sale Que tenemos las imágenes la también. imagen ahí, ¿no es cierto?, de Tomás Moro en La Utopía, un libro bien interesante de leer, en que Tomás Moro dice la salud no se limita a la ausencia de enfermedad, que eso es lo que dice la Organización Mundial de Salud, Exacto. sino que abarca un sentido más amplio de bienestar físico y mental, así como la ausencia de preocupaciones y necesidades básicas insatisfechas. Y después dice, la salud, en la utopía, es un concepto holístico que deriva de la organización social justa, el equilibrio entre trabajo y descanso, la atención médica accesible y la búsqueda de la felicidad y el bienestar general de la comunidad. O sea, es una definición mucho más rica que la Organización Sí, de Mundial de la todas Salud. maneras. Entonces, ahí partimos. Y una pregunta, y es curioso, ¿no? Porque uno lee esto del bienestar y lo pasa bien por alto, porque parece como un enunciado romántico. Sí, Una cosa, exacto. ¿no es cierto? Pero fíjese que la pregunta siguiente fue, ¿y cómo se logra este bienestar? Esa es la pregunta. ¿Y cómo se le ocurre a usted que se logra? Una buena pregunta. Sí, pues, Sí, sí. ahí partí. Mm. Ahí partí, y partí con una cosa bien curiosa, que yo tenía que hacer capacitación en administración y utilizaba la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Que las podemos ver, por Sí, favor. que la Sí. veamos. Sí, que justo la imagen que sale ahí la vamos a visualizar ahí para Ya. que la... Bueno, la pirámide de Abraham Maslow es un ordenamiento de las necesidades en forma piramidal, ¿eh? Ujú. Y entonces ahí están, que parten por las cosas básicas, que es re curioso. Vamos a hacer una experiencia. ¿Cuál es la necesidad más básica que uno tiene? La más básica. Alimentarse, Miren qué entretenido. Dice. Todo el mundo contesta lo mismo. ¿Y sabes cuál es la más básica? Respirar. respirar, Claro. respirar, desde la biología, exacto. Claro, eso es divertísimo, porque yo a mí me pasó una experiencia tan divertida porque fui un día viernes a hacer una exposición de este tipo en una universidad con estudiantes. Y era víspera del carrete. Entonces, le hago esta misma pregunta, ¿sabes qué me respondieron? ¿Cuál es la necesidad más básica? La sexual. No, 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 Era, claro. claro. Entonces, pero es re curioso que todo el mundo dice alimentación, y la verdad es que lo más básico es respirar, ¿no? Entonces están en la base todas las necesidades fisiológicas, después las necesidades de seguridad, las necesidades de afecto, pertenencia, etcétera, hasta llegar arriba a las necesidades de trascendencia. Esta es la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, y justamente estas son cosas que nacen con nosotros. Esto no es aprendido. O sea, nosotros venimos con todas estas necesidades vienen con nosotros. Y justamente lograr el bienestar es satisfaciendo las necesidades. ¿Y qué opina, doctor, de este? Porque hay, claro, yo entiendo perfectamente ese esquema, pero estas necesidades que los entornos comunicativos y ahora con todo este cuento de que las redes sociales van como construyendo requerimientos en las personas. Claro. Que tengo que tener el último iPad, que tengo que tener este último auto. ¿Cómo permea eso? ¿Cómo...? Mire, es que eso es bien curioso, porque está todo dicho, ¿eh? Hay no me acuerdo cuál era el filósofo que decía, seguramente un estoico que decía, diría, tengo todo porque tengo el mínimo de necesidades. O sea, el que menos necesita es el más feliz. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Porque no está relacionada la felicidad con... Es bien bonito porque yo tengo, a continuación, no sé, a continuación de esto, Veamos la que sigue, por favor. O sea, vamos a ir viendo algunas... Ahí está. Esto de las flores las puse por una razón, ¿eh? Que tiene que ver justamente con el bienestar, que nosotros no estamos pendientes de todas las cosas hermosas y bellas que hay en nuestro entorno, y que eso nos produce placer, que es una cosa esencial para sentirnos bien. Sí. Bueno, yo hice la experiencia una vez con un muchacho que tenía una reunión que era un centro de rehabilitación, y en el camino estaban florecidos los aromos, estaban florecidos los ciruelos, los guindos, una cantidad de flores preciosas hasta que llegué allá. Eran 15. Le pregunté, ¿de ustedes quién se fijaron las flores que había en uno? Nadie había visto las flores. Entonces, ¿por qué le puse las flores? Por eso, porque nosotros estamos constantemente en nuestro entorno con una serie de cosas bellísimas, entretenidas y agradables, de las cuales nos desentendemos, no le damos la importancia y no las aprovechamos. Exacto. Entonces, eso es una cosa importante. Ahora, todo esto que usted dice de la necesidad de auto, la necesidad de esto, lo otro, bueno, ese es el drama de hoy. Porque fíjese que cuando nosotros éramos niños, nosotros estábamos felices con un trompo, con bolitas de cristal o de piedra. Sí, bolitas de piedra, sí. El yo-yo y el trompo. O jugando a la pelota en la calle. Con pelotas de trapo. Sí. Bueno, ¿cuánto costaba eso? Ahora fíjese, ¿por qué la gente dice que es infeliz? ¿Por qué no tienen los niños un teléfono celular o tienen un iPad o cosas por el estilo? Entonces fíjese que satisfacer esa necesidad es carísimo. Exacto.
Y de ahí nace la insatisfacción, porque los padres no ganan lo suficiente como para poder comprar esas cosas y la gente no aprovecha cosas que son económicas y son tremendamente entretenidas, po. Sí, Entonces, que la felicidad esté en tener, eso yo no encuentro, no encuentro, no. sí, sí. ¿Y la gente es consciente de eso? ¿Siente que es consciente? Ay, yo le diría que no. O sea, yo le diría que es que eso, por eso le decía yo que esto era interesante, porque la gente teniendo oportunidad de disfrutar de innumerables cosas no lo hace. Mm, Lo que yo le decía, la belleza de caminar por las calles. Hoy, exacto. ahora que estamos en este tiempo, todos los árboles floridos. Precioso, tan precioso. O sea, están los aromas que exquisito olerlo. Sí, Claro, la gente pasa por alto esas cosas, pero olímpicamente. Entonces, bueno, y así pasa que no se ven con los amigos, que no se ven con los padres, todo eso. O sea, se pierden oportunidades realmente para sentirse bien, para disfrutar. Se pierden. Y pensando en esta cosa que la felicidad está en la compra del departamento, en el viaje, esas cuestiones, y no sé, nosotros por lo menos, con mi suegro hemos sido bien sobrios siempre en nuestra vida. Hemos viajado, hemos tenido, pero yo tuve una citroneta hasta el día que me la chocaron, po. ¿Se fija? Y sí. había personas que me decían, pero usted, ¿cómo? Debería tener un Mercedes-Benz. Sí, decía yo, con Mercedes-Benz. Seguros carísimos, la mantención horrible de cara y mi citroneta me trasladaba para todos lados perfecto. Cumple la función que uno Hasta que me necesita. chocaron. Mm, sí, se entiende, ¿no? Entiendo claramente ese concepto. Sí, claro, la Claro. gente puede, pero sí, mire, esto que es triste ver a la gente. Es ver, después vamos a ver unas cosas ahí, pero una de las cosas que hay importantes y se va a sorprender, ¿eh? Es el asunto de la angustia. El asunto de la angustia. ¿Y por qué razón? Porque la gente se siente insatisfecha, eso también lo podemos ver ahí, pero insatisfecha ¿por qué? Porque lo que la gente quiere hoy por hoy es carísimo, Sí, es carísimo. O sea, de gente joven que tienen que tener un departamento, que un auto, que viaje al extranjero, etcétera. sí, Entonces, ¿la economía da para eso? O sea, la economía ha crecido al mismo ritmo que estas necesidades, entre comillas, que la gente tiene, ¿no? No, pues. Entonces viene la insatisfacción, la frustración, que yo que estudié, que yo que esto, que el otro, ¿no es cierto? Y no tengo acceso a estas cosas, etcétera. ¿Y esas son la felicidad? mm, ¿No? sí. No, un buen cuestionamiento. Yo creo que nosotros no nos detenemos estamos como constantemente girando en torno a lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer dicho por otro, y no hacemos ese insight de decir, Claro. disfrutemos de aquellas cosas que Mire, están aquí. fíjese que hay dos cosas que la gente se queja de la época actual. Entonces, me dicen, en esta época actual y empiezan a despotricar contra la época actual. Entonces le digo, ¿tú sabes, le digo a las personas que tú vives mejor que Luis XIV? Ay, me dice, sí, pues fíjate que tú vives mejor que Luis XIV. Fíjate que Luis XIV le sacaron una muela sin anestesia. Le sacaron una parte del paladar y el tipo tenía que colocarse una miga del pan en la parte de atrás para poder comer. Tenía un olor horrible, Sí. tenía que usar un pañuelo con perfume, llenos de piojos. No tenían agua potable, no tenían el water, No, no, no hay alcantarillado. no era alcantarillado. O sea, tenían que hacer, y cuando ya estaban en los fosos, y cuando ya la cosa no se soportaba, tenían que viajar. La comida era pésima y tenían que disfrazar el mal olor con salsa porque no tenían refrigeradores. Fuera de eso, para entretenerse, tenían los bufones que al final lo tenían hasta aquí para que repetirse la misma cosa. Tú tienes refrigerador, si te sacan una muela con anestesia, te vas a un parto, es un parto porque si tienes cualquier dificultad te lo atienden y no te mueres. Fuera de eso, alimentos frescos, pides muchísimo mejor que el rey, muchísimo mejor. Exacto. Y no lo aprecias, No se aprecia. no se Mm, aprecia. Y entonces yo le digo, pero fíjate que no aprecian nada de lo que tienen. Ese teléfono, le digo, mira, este telefonito, este que tú tienes en tu mano, es más poderoso que la computadora que llevó a los hombres a la luna. sí, sí, es así. Es más poderoso. Fíjate una cosa, te dicen que la gente es egoísta, que no es solidaria, que vive su vida. ¿Cuántos millones de personas hay detrás de esto? Mm, ¿Cuántos millones de personas? De tipos que han investigado, que han ensayado, que han hecho fábricas, digamos, donde los fabrican para que lleguen hasta tus manos. Eso es solidaridad. No es esa cosa de la piedad, de esas cosas. No, señor, es todo. Este universo de personas que están trabajando con su imaginación, su capacidad creativa, etcétera, para mejorar las condiciones de vida de una manera extraordinaria como nunca la humanidad lo había tenido. exacto. Entonces, y le digo, mira, cuando te miden desarrollo, ¿quién mide desarrollo? Y eso no es idea mía, sino que fue de otro señor, es las expectativas de vida. Sí, Lo que mide, sí, y por una razón muy simple, aquí entramos un poco a la cosa filosófica, que hay un fenómeno que es extraordinario, que es la vida, ¿no? Que cuesta mucho adentrarse en lo que es la vida, pero es extraordinario. Y la vida lo único que quiere es sobrevivir. Y uno la ve.
que la Tierra cuando era un globo de hielo, la vida sobrevivió en estas fumarolas en los fondos del océano, al ladito, con el calorcito, hasta que se derritió. Exacto. Y han habido extinciones masivas, Sí, sí. extinciones masivas horribles, y ahí está la vida peleando. Y lo que quiere es sobrevivir, o sea, el paso de toda la información genética de millones de años, traspasarlo a las generaciones futuras. Y justamente la mejor prueba de desarrollo es el aumento de la expectativa de vida. Sí, sí, exacto. Es el aumento de la expectativa de vida. Sí, sí. Entonces, por donde uno lo mire, realmente ha mejorado las condiciones de vida de las personas en forma extraordinaria, pero la gente no lo aprecia. Toman un teléfono y no saben que en eso tienen el trabajo de millones de personas, no de ahora, sino que de siglos de atrás, desde que se dio el trabajo de inventar la electricidad, etcétera, etcétera, hasta llegar a estas maravillas, porque estas son maravillas. Sí. ¿Cierto? Tener en la mano un computador superior al computador que tenían en la NASA cuando llegaron a la Luna y en mi mano. Qué gran mensaje, me gusta eso, de revalorar lo simple y de Pero darnos lógico, cuenta de lo que tenemos y no estar como anhelando las otras cosas, que creo que está generando todo ese tipo de daño. pero sí es evidente. Sí. Ahora, está bien que el hombre sea, que sea como insaciable, digamos, pero con límites. Exacto. Porque no puede ser que yo base mi felicidad en tener un Rolls Royce. Sí, exacto. Para mí tener un Rolls Royce sería una infelicidad, tener que pagar los seguros, ir Tiene toda la a las razón. mantenciones técnicas, ¿no es cierto? Cualquier reparación, ¿para qué? ¿Y para qué me lo roben? No podría ir tranquilo con el auto. Le pregunta a la gente, ¿qué cree usted? ¿La mayoría de la gente es feliz, infeliz? La gente le dice, no, la mayoría de la gente está insatisfecha o infeliz. ¿Sí o no? Claro. Bueno, este es un estudio extraordinario, con esas caritas. Estas caritas son específicas y sumamente sensibles para definir estado de ánimo, no satisfacción. Se hizo en más de 1,5 millones, se pasó a más de 1,5 millones de personas de diferentes etnias, condiciones económicas, etc. Adivine usted cuál fue el porcentaje en esas caritas. ¿En esas caritas? Sí, esas caritas van desde el 7 hasta la carita 1. Uh-huh. Bueno, la carita 1 es muy feliz, la que sigue a continuación es feliz, la otra algo feliz, la otra indiferente, y después sale algo infeliz, feliz, muy infeliz. ¿Sabe usted qué porcentaje de la gente está entre la cara 1 y 3? 93%. Gran parte de la población. Gran parte de la población. Pero tiene otro detalle que es interesante, que ese 7% que está entre la cara 4 y la 6, porque no alcanzan a llegar a la 7, es el 7%. ¿Y sabe usted que ese 7% coincide con la prevalencia de depresión en la población general? O sea, ¿cuál es la conclusión? Que nosotros estamos hechos para ser felices. Fíjese, estamos hechos para ser felices. ¿Quién fue el que dio el campanazo? Sir Bertrand Russell, que dijo que la mayoría de la gente era infeliz. Falacia de autoridad. No era cierto. Ahora, hay dos cosas que son distintas, que es el nivel de satisfacción y el estado de ánimo. El nivel de satisfacción es el que está por alrededor del 70%, ¿no? Y eso tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, etc. Lo que hablábamos de las pirámides. De las pirámides, ¿no? Pero el estado de ánimo de la persona. ¿Y qué es el estado de ánimo? Porque es bien entretenido eso, porque nosotros cuando nos despertamos en la mañana hacemos igual que los computadores un chequeo. El computador cuando uno lo enciende, chequea las teclas, el mouse, etc. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Ese es el estado de ánimo. Lo normal es amanecer con un poquito de flojera, tal vez quedarse un ratito más en la cama, pero viendo el día como una cosa entretenida, como un desafío, con ganas de vivir el día, ¿no? Ese es ánimo, eso es ánimo. Bueno, y el 93% de la población está con ánimo. Está con ánimo. Está con ánimo. Entonces, todo esto que le cuentan, que todo el mundo es infeliz, es pura, es una filosofía woke, ¿no? Porque es darle a entender que todo el mundo es infeliz y que ellos tienen en sus manos la solución. ¿No es cierto? Entonces tengo que salvar a toda esta población que es infeliz con mis técnicas, lo que sea. Mentira. Y eso se ha visto, porque el común de la gente, ¿no es cierto?, no comulga con eso. Y la mayoría de la gente llevamos, los ciudadanos de a pie, una vida bastante decente, satisfactoria, agradable, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí esa es una de las causas de infelicidad de la gente, que entre la prensa, los políticos, etcétera, ¿no?, tratan a toda costa de crear una población que está insatisfecha, que está infeliz, que está esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo, ¿no es cierto? Salvarlos, pues. Claro. Salvarlos, pues. Y la gente no quiere que lo salven. Ni extremas, ni derechas, ni extremas izquierdas, ¿no? Exacto. Nadie quiere salvaciones. Sí. Así que bonito lo de las caras. Una segunda pregunta, doctor. ¿Existe una crisis de salud mental en Chile? No, la respuesta es no. Veamos un gráfico que pertenece a la Universidad Católica, la Asociación Chilena de Seguridad, que lo van haciendo año a año. Ahí se puede ver en la parte superior, son
trastornos de ansiedad, ¿no? Y abajo está depresión, problemas de alcohol, y el otro, no lo alcanzo a ver aquí, pero... Ya, Consumo de riesgo del alcohol, Claro, ok. depresión. claro, problemas de salud mental. Si uno ve, ha disminuido. Sí, Al principio está el periodo del COVID, y uno ve que se ha mantenido en general más o menos estable, o hay una tendencia a disminuir. Lo que se mantiene siempre alto es el tema de la angustia, ¿no? Ahora, veamos el siguiente. siguiente gráfico. Esto es realmente una cosa increíble, ¿eh? Dice, depresión, estrés y ansiedad. ¿Qué tan comunes son? Fíjense, Australia, 44%. Estados Unidos, 42%. Gran Bretaña, 42%. Alemania, 33%. Brasil, 31%. Sudáfrica, 30%. México, 27%. España, 26%. India, 24%. Francia, 22%. 18%, China. ¿Qué le parece en relación al mundo? ¿Estamos mal? Sí. ¿Cómo se explica uno que países como Australia y Estados Unidos, que son tremendamente desarrollados, tengan esos índices en salud mental? Y es una cosa que se ha visto siempre, que en los países, entre comillas, subdesarrollados, el nivel de satisfacción y el nivel de salud mental es mejor que en los países desarrollados. ¿Y a qué atribuimos eso? El nivel de exigencia y la competencia. Porque esos países son tremendamente competitivos, exigentes, con altas expectativas, etc. Y eso los hace ser infelices. ¿Y por qué la gente habla de esta crisis? Es decir, lo hablábamos también. ¿Por Porque qué? por hablar, pues. Mm. Por hablar, porque yo le pregunto a cualquiera, ¿y tú eres infeliz? No. Ah, bueno, ¿y quiénes son los infelices entonces? Muéstramelos. Muéstramelos. Entonces, pero en eso es una moda. Es una moda, por eso que cuando habla la gente de salud mental, eso es lo que era la explicación de entrada, ¿no es cierto? Que la salud mental y la salud en general es una labor que corresponde a todas las personas, a todas las instituciones y todos los ministerios. Si se fija en la pirámide de Abraham Maslow, todo para lograr satisfacer esas necesidades intervienen todos los ministerios que existen, porque la única función que tiene el gobierno es satisfacer las necesidades de las personas. Eso es. Entonces, a lo que yo le diga, ¿por qué la gente alega? Porque claro que es imposible satisfacer las necesidades de todo el mundo, especialmente ahora, en que las expectativas son muy superiores. Claro. Muy superiores. Pero que eso signifique que las personas son infelices, no. Esa es la gran diferencia. Puedo estar insatisfecho, no me gusta, no estoy cómodo, pero eso no quiere decir que sea desgraciado, ¿no? Entonces, pero está de moda. Claro. Son modas. Sí. Son absolutamente modas, porque esa cosa que le dicen, lo que decían ahí, bueno, ¿por qué la persona está angustiada? Eso es lo que yo le decía, los malos hábitos. ¿Qué malos hábitos hacen sufrir a la gente? Efectivamente. Uno, andar rumiando problemas. ¿Qué significa rumiar problemas? Darles vuelta y vuelta sin solucionarlos. Y es una costumbre bastante habitual. ¿Qué consecuencias tiene eso? Es lo mismo que usted se queda parado en un auto en un taco y no para el motor, y el motor sigue funcionando. ¿Qué le ocurre? El motor se calienta, porque necesita la ventilación por aire para enfriarse. Se calienta el motor. ¿Qué le sucede al que está rumiando? Genera angustia, porque es una respuesta normal, natural frente a los problemas. No es una respuesta patológica, sino frente a un problema la angustia es lo mismo que el dolor en la parte física. Exacto. Respuesta natural. Dos, se agota. El motor consume benzina, etcétera, gasta. El cerebro gasta y gasta tanto que si 3 minutos no recibe sangre se muere. La persona se cansa. Y tercero, contamina el ambiente porque lo ven ensimismado, callado, triste, ¿no es cierto? Y afecta al resto de las personas sin solucionar los problemas. Cosa absolutamente estúpida. Ahí hablamos del término estupidez. ¿No? Daña a los demás y me daño yo mismo. ¿Qué otra cosa es estúpida? Recordar las cosas malas. Darle vuelta a los malos recuerdos. Y en eso es bien curioso, estoy leyendo un libro bien entretenido que dice de Adam Smith, que es el de la riqueza de las naciones. De la riqueza. Claro, que tiene otro sobre el estudio de los sentimientos morales, que es buenísimo, pero buenísimo. ¿Y qué es lo que dice? Que si a uno le ocurre algo físico, que le produce sufrimiento, es fácil que lo olvide una vez que esté sano. Y que eso se olvide. Pero cuando ocurre algo que afecta quizá a la honra personal y cosas por el estilo, y produce resentimiento, rencor, humillación o cosas por el estilo, todos esos sentimientos y esas emociones siguen dando vuelta, no se extinguen como la otra. Y eso es lo que le pasa a la gente. Exacto. Pero si uno considera que las sensaciones físicas y las emociones y sentimientos cumplen un rol fundamental, que es estar monitoreando constantemente el entorno, ¿no es cierto?, para nuestra seguridad y para nuestra satisfacción de las necesidades, ¿qué sentido tiene volver al pasado? ¿No es cierto? Claro. Entonces, si yo físicamente en este momento le digo,
me quebré la pierna, ¿no es cierto? Y me pongo a llorar y empiezo a saltarse, me quebré a los 3 años y empiezo a cojear y lloro y le dice, pero doctor, ¿le duele? ¿Qué con secuela? No, pero es que cuando me acuerdo me duele. ¿No es cierto? Pero si le digo, es que mi papá una vez me plantó una cachetada y agacho la cabeza y pongo así, pobrecito doctor. Tan tonto uno como el otro. Porque no está sucediendo. O sea, no cumplen la función, los sentimientos y las emociones no cumplen la función que deben cumplir, que es monitorear la situación actual. Esa es la función que tiene. Bueno, y hay miles de gente que vive lleno de resentimientos, rencores, ¿no es cierto?, etcétera, que no sirven para nada. Para nada. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Recordar todas las cosas buenas con los sentimientos y con la parte racional. ¿Por qué? Porque me hacen disfrutar de nuevo. Y en segundo lugar, porque me dan confianza en mí mismo y me crean expectativas y me crea optimismo. Y lo malo, no olvidarlo. ¿Pero no olvidarlo para qué? Para no cometer la pata otra vez, ¿no es cierto? Si un gallo le presté plata y no me pagó, no lo voy a prestar de nuevo. Exacto. O si me caí en un hoyo, para no caerme al hoyo de nuevo. Pero no estar volviendo a sufrir, o sea, emocionalmente por esas cosas. Segunda cosa que produce sufrimiento, inútil. Tercera cosa, adelantar cosas horribles del futuro. Fíjense que nosotros, ¿de qué cosas tenemos certeza? ¿No? ¿Vivir siempre hacia el futuro? No. Adelantar cosas del futuro. Adelantar. ¿Qué cosas tenemos certeza nosotros en la vida? Que vamos a morir. Sí, y que vamos a pagar impuestos. En realidad, sí. Son Son las dos certezas. Las dos certezas que tenemos en la vida, Sí. ¿no es cierto? Entonces, imagínense usted que vivamos pensando en la muerte. Bueno, Shakespeare tiene una frase una frase afortunada sobre eso, dice: los cobardes mueren 1000 veces y los valientes mueren una sola vez. ¿A qué se refiere con eso? Que el valiente no se plantea ni cómo va a morir, ni qué le va a pasar, etcétera, sino que vive el momento hasta que tiene que pelear, y si lo matan, bueno, y si no, fantástico. En cambio, el cobarde vive aterrado pensando que le van a dar una espada o una lanza, lo van a tomar preso, lo van a torturar, etcétera. Y puede que no le ocurra nada, salga vivo de esto, pero sin embargo les ha pasado horrible. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que no saca nada que están adelantando tragedias para el futuro. Adelantar cosas, sino que uno tiene que vivir el presente. Y en el presente, ¿qué puede hacer uno justamente para mejorar su futuro? Fíjese, porque es lo que tenemos. Exacto. En el presente. Uno, todo lo que es llevar una vida higiénica. Eso no significa bañarse. No significa bañarse, exacto. Claro, ¿no es cierto? Sino que asistir a controles médicos, hacerse exámenes preventivos, hacer ejercicio, regular la cosa de alimentación, etcétera, para tener una buena salud. Eso sirve. 2, estudiar para tener trabajo y para satisfacer mis necesidades y realizar todas las potencialidades que yo tengo. Tener seguros. Seguro en caso que me enfermo y seguro en caso que envejezca o que inválido. Ahorrar, pensando en un gasto futuro. Sí. Y crear redes de apoyo, tanto familiares. Eso, ¿no es cierto?, nos garantiza un mejor futuro. Pero estar pensando en desgracia y las cosas terribles que me van a ocurrir no sirve para nada. 3 cosas que provocan sufrimiento que no tienen nada que ver con medicina, nada que ver con la parte sanitaria, pero que sin embargo a mucha gente la tortura. ¿Qué otra cosa que hace infeliz a la gente? Fíjense, el sentido del pecado. El pecado, cuando la gente me dice a mí, mire, yo soy culpable de haber hecho tal cosa. Que mire, cambie la palabrita porque culpable es el lenguaje de legulillos, ¿no? Sí. Está en el Código Penal el culpable. Usted es responsable. Y en eso, una cosa que hay personas que de repente como que lo sorprende. Yo soy cristiano. ¿Por qué? Soy cristiano, le voy a explicar por qué. Mire, uno, el cristianismo tiene el concepto de la imperfección, que no es del cristianismo, sino que es del judaísmo. Del judaísmo. Porque el pecado original no es lo que la gente le dice. El pecado original, y los judíos lo dicen claramente, se abrieron los ojos y descubrimos el mal y el bien, y la imperfección, ¿no? Por lo tanto, somos imperfectos. Por lo tanto, usted tiene que hacerse la idea que se puede equivocar. Exacto. Y en eso es responsable. Pero no es culpable, sino que es esta imperfección que no la podemos explicar ni entender. El por qué somos imperfectos, sepa Dios. Sepa Dios, esa es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Entonces, estamos expuestos. ¿Y qué se nos exige? Se nos exige reconocer que nos equivocamos. 2, reparar los daños que podemos haber hecho. 3, proponernos, fíjese, no volver a cumplirlo, y amnistía. Porque en el cristianismo no existe este catálogo de pecados, ¿no es cierto?, que después nos van a sacar la mugre, por eso no existe. Eso es un cuento. Sino que, y eso lee el Evangelio en realidad, porque fíjese una cosa, que al bandido bueno, Cristo le dijo: entras conmigo al paraíso. No le dijo nada que sea al purgatorio. No. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Bueno, eso. ¿Qué otra cosa también tiene el cristianismo que es extraordinario? Que es el perdón que es insistente en eso.
tanto que sale a poner la otra mejilla, Sí, perdonar 7 exacto. veces 7, ¿no es cierto? Se va a hacer un sacrificio al templo, trata de arreglar las cosas antes de hacer el perdón, que es fundamental. No se ensaña con el pecador tampoco, porque la mujer que era adúltera, ¿cierto? Escribe cositas en el suelo, desaparecen los otros y le dice, ¿quién soy yo para juzgarte? Fíjese. Y que otra cosa que es clave y que siempre le insisto a la gente. Fíjese, si bien somos imperfectos, recibimos una cantidad enorme de dones, ¿no? Y de esos sí que vamos a tener que responder. Lea la palabra de los talentos de los denarios, ¿no? 10 a 1, 5 a 8, 1 a 1. Todo perfecto hasta que el uno lo enterró. Y a ese le llegó el golpazo. Exacto. Así que fíjese, olvídese de la palabra culpabilidad, ¿no es cierto? Responsabilidad y tratar de solucionar y asumir su imperfección. Porque no, esta cosa que la gente se escandaliza de no ser perfecto, o que el resto de la gente no sea perfecta, eso es pecado de soberbia, el peor pecado que existe. O sea, tengo que ser igual a Dios perfecto, ¿no? De hecho, en psicología hablan mucho de que el perfeccionismo es una fuente de angustia, Pero claro, esa incapacidad de tolerar. tolerar los errores. Exacto, Pero claro, pues, exacto. claro, y eso son todas cosas que la gente, por eso que el nivel de angustia de la gente es alto, porque que soy responsable, que soy culpable, o el odio, el rencor o el resentimiento hacia los otros, ¿no? Que hay gente que le dicen pío y ya se siente herida y le da vuelta y le vuelta y sigue dándole vuelta a la cosa. Y desde este punto de vista también adhiere, doctor, con lo que es la visión esta de la psicología positivista, que también ve lo positivo, Eso es, pues. le parece adecuado adherir a esa línea. Pero absolutamente. O sea, nosotros tenemos infinitas posibilidades de disfrutar de cosas alrededor nuestras, desde los hijos. Pero mire, en eso fíjese que es tan curioso porque, no sé si meternos en la positividad, pero hay una cosa re importante que una de las primeras, fíjese que lo más que disfrutan las personas, lo que más disfrutan, son de los hijos y los nietos. ¿Qué lo está ocurriendo con la generación actual? No hay hijos. ¿Se da cuenta? Y Sí, no hay nietos. y no hay nietos. Fíjese. Y es una de las fuentes, y eso uno llega a darle risa porque cada vez que hacen una encuesta, dice, el primer motivo de felicidad es la familia. Sin embargo, las familias están destruidas. Sí. Es una cosa, yo en la consulta, poco menos que toco campanas cuando me toca alguna vez una mujer que viven juntos, que tienen pareja. Por eso que las mujeres son las que tienen el mayor índice en esta cosa de angustia por una razón, porque la carga que llevan es tremenda. Porque hay un gran número de mujeres que son jefes de hogar solas. Sí. Y ser Sí. jefe de hogar, oiga, por Dios que es pesado. Yo he experimentado ahora que mi señora tenía ciertas dificultades, que me tenía que hacer cargo de la casa, y me he dado cuenta de lo que es ser jefe de hogar. Sí, pues, es pesadísimo. Pues. Sí, sí. Es Por pesadísimo. supuesto. Entonces, por eso, imagínense, el hombre lo echan habitualmente, o se manda a cambiar, y la mujer queda con la obligación de los hijos y administrar el hogar, que son tareas pesadísimas. Sí. Y obviamente, ¿cuál es la respuesta que tiene usted cuando se siente agobiado, cuando se siente que está hasta aquí de cosas? Angustia. Angustia. ¿Y es patológico? No. ¿Es patológico que a mí me duele un dedo cuando me lo aprieto en la puerta? No, pues evidentemente que no. Si no me duele, ahí me preocupo, Sí. ¿no es cierto? Porque está avisando que algo está pasando. Claro, entonces la gente identifica con enfermedad cosas que no son enfermedades, sino que son respuestas normales. Si las emociones y los sentimientos nos pueden avisar que las cosas van bien y por lo tanto disfrutamos, sentimos placer, nos sentimos excitados, pero si las cosas andan mal, al final nos sentimos tristes, avergonzados, humillados, etcétera, que está diciendo que las cosas no están bien. Por eso no estar enfermo, pues, ¿no? Exacto. Eso no es estar enfermo. Sí, me gusta mucho ese concepto, que un poco desmitificar, permitirnos ese proceso. Pero evidente, pues. Claro, la metáfora que hace el golpe en el dedo, claro, si no me duele y me golpeo, ¿cómo voy a saber que me golpeé? Es una respuesta fisiológica al proceso. Y es un riesgo. Exacto. Es un riesgo. Las personas que pierden la sensibilidad, Exacto. el riesgo de lesionarse es altísimo. Sí. Le hago una tercera pregunta a usted, ¿no? ¿Cuáles son los mayores problemas? Le voy a poner problemas, ¿ya? Para como el concepto, no me gusta mucho el concepto de la palabra, el significado, pero para que lo entendamos todo. Los mayores problemas de salud mental que usted ve en Chile, o cuáles son las mayores dificultades que está viendo en Chile, en este Chile actual, que ha cambiado. Usted tiene la suerte de haberlo visto cambiar, para bien o para mal, pero ¿qué es lo que ve ahora? Mire, si usted dice problemas de salud mental, fíjese, yo le diría que la patología, que requiere más atención y que debe ser atendida, pero con prontitud, es la depresión. Es la depresión. ¿Por qué razón? Porque la depresión, primero, usted sabe que los médicos somos bien deshonestos, ¿eh? Siempre decimos las causas de esta enfermedad no se saben exactamente, cuando lo que debemos decir no las sé. ¿No? Sí, Bueno, la causa de la depresión no se sabe, si se sabe que hay una cierta vulnerabilidad familiar genética, ¿no? Sí. Pero la depresión, y que hay factores cuando uno está vulnerable que pueden desencadenar una depresión, pueden desencadenarla. Yo siempre pongo como
Ejemplo, el resfrío. Si yo salgo, me mojo y me enfrío, puede ser que me resfríe 4 o 5 días después. Claro. Pero no es ni el agua ni el frío lo que me enfermó, sino que bajan las defensas y es un virus el que me enferma. En la depresión pasa igual. Pero es una enfermedad tremendamente cruel y que abarca la integridad de la persona, tanto física como mentalmente. Una persona con depresión anda con la estima por los suelos, indeciso, inseguro, irritable, poco tolerante, brusco, duerme pésimo, o sea, le cuesta quedarse dormido, duerme liviano y amanece con una sensación de agotamiento. Sí. Esto que le decía, sin ánimo. O sea, es un día más que se me viene encima. No es que no se concentra, no memoriza, no organiza productivamente su tiempo, se siente sin motivación, sin ánimo, sin energía, no disfruta de las cosas que habitualmente lo entretienen o le agradan, no siente deseo sexual, no siente deseo de juntarse con otras personas, sube la presión, puede subir o bajar el peso. O sea, es un desastre. Fíjese que es la segunda causa de invalidez a nivel mundial y no se diagnostica. Entonces, y no se le da la oportunidad a la persona de tratarse adecuadamente. Y para más remate, los sistemas de licencias médicas los persiguen. Los persiguen, sí. Los persiguen. Sí. Y dentro de mis experiencias, he sido médico contralor de un ISAPRE y he sido interconsultor de ISAPRE por esta cuestión. Mire, costó un mundo hacerlos entender que frente a una depresión, los medicamentos se demoran por lo menos 12 a 3 semanas en comenzar a hacer efecto, si es que hacen efecto, Sí. ¿no es cierto? Y recuperar completamente un cuadro depresivo son entre 3 y 7 meses. Entonces imagínense una persona que se siente horriblemente mal. Acuérdense que de las pocas enfermedades en que la persona ve el suicidio como solución. Como una opción, exacto. Ve el suicidio como una opción, Sí. nada menos. Y que además de eso, la familia no entienda nada. Porque ¿qué es lo que hace la familia? Dos cosas que son horribles. Decirle, pero ¿por qué estás deprimido si lo tienes todo? Tienes tu hijo, está todo bien. ¿No? La persona se siente, ¿sabes? Culpable, se siente culpable porque dice, lo tengo todo y hay gente como está, qué sé yo, en Gaza, ¿no? Y yo así. Y la otra cosa que hace un daño terrible es decirle, pero si tú te la puedes, tú siempre has tenido carácter, has sido voluntarioso, etc. Porque la persona ha hecho todo lo posible por no estar así y ha fracasado, se siente solo. Sí. Entonces, imagínese el cuadro. Entonces, la depresión es un cuadro que es urgente atenderlo oportunamente y no castigarlo además con el asunto de las licencias médicas, Exacto. porque empiezan a perseguirlo. O sea, yo decía lo que doy una licencia 15 días y ya me están jorobando. Pero si el medicamento se demora 2 o 3 semanas en hacer efecto, señor, y en que una persona se recupere son 3 a 7 meses. Eso ha pasado un poco con toda esta historia de las licencias médicas. De las licencias que hay ahora. Eso. No, pero qué cosas que son. Mire, es que por eso que le digo yo que la gente no usa ninguna palabra así, pero fíjese, esta cuestión de cruzar los datos de la gente que va a los casinos con las licencias médicas. Fíjese que la Constitución Política del Estado protege su libertad para desplazarse donde usted se le dé la gana. Exacto. Si la licencia médica dice ambulatorio, ¿por qué no puedo ir a un casino? Dígame. No hay ninguna razón para no... Ninguna. Ninguna. ¿O para que me mande a cambiar a la playa? Ninguna. Y sin embargo han hecho un escándalo espantoso. Ahora esta cosa que la superintendencia creó una jurisprudencia. Perdóneme, la superintendencia no puede estar creando jurisprudencia. Jurisprudencia crea el Congreso o es labor del Estado, pero no de estos servicios administrativos. Pues. Y la jurisprudencia de la superintendencia que la licencia por depresión es ambulatoria. Pero restringir el ambulatorio, que no puedan esto o lo otro es tonto, o sea, no tiene sentido, ¿se da cuenta usted? Exacto. Le hago una pregunta en relación a la depresión, porque por lo menos en los ambientes más infantos-juveniles, y usted fue pediatra de base, como que se minimiza ese hecho. Sí, pues no se reconoce. No se reconoce. No se reconoce. Usted sabe que yo soy psiquiatra. ¿Usted qué atiende? Atiendo de la cuna a la tumba. Claro, porque tengo experiencia en niños y ahora atiendo muchos adolescentes, porque yo no doy licencias médicas, ¿sabes? ¿Le conté eso? No sabía. No hay licencias médicas. O sea, en 5 años he dado 10 licencias médicas. ¿Y sabe por qué? Porque me dejaron hasta el pelo con las licencias médicas. Porque existe la cultura de la licencia médica. Entonces ya lo que me sacó definitivamente de tino fue una señora que llegó en el mes de octubre para avisarme que le tenía que hacer una licencia médica en febrero porque se iba a ir a Antofagasta. Se me quedó mirando y le digo, señora, usted me está diciendo que cometió un delito. ¿Y qué importa? Pues me dijo, tal cual. ¿Sabe? No hay más licencia médica. No, lógico. Entonces ahora veo mucha gente joven. No se reconoce porque en el niño o en el adolescente, se manifiestan de una manera distinta. Sí. En los niños, ¿qué lo pasan a los adolescentes? Baja el rendimiento escolar, hay alteraciones en la conducta, se ponen irritables, más genios, etcétera, empiezan a hacer tonterías en los colegios, etcétera, y duermen mal, ¿no? Sí. No se reconoce, porque lo identifican como trastornos conductuales, oposicionismo, etcétera. Exacto. Y no lo reconocen. Lo mismo que no se reconocen en los adolescentes con frecuencia los trastornos bipolares.
y especialmente los estados mixtos. Y los rotulan con el nombre de trastorno limítrofe de la personalidad. Sí, Cosa que no se puede hacer el diagnóstico en menores de 18 años. exacto. Y le empiezan a dar una cantidad de porquerías impresionante. Le dan neurolépticos, le dan cualquier cosa y no se hace el diagnóstico. Ahora, yo estaba viendo el asunto, en Chile hay un problema, el suicidio de los adolescentes, ¿no? Sí, Claro, yo creo que ahí hay problemas francamente, de diagnóstico. A mí me ha tocado mucho que tienen trastornos mixtos, que son difíciles, complicados por la mezcla de síntomas que tienen, mal diagnosticados y maltratados. y en las neurodivergencias, porque también tenemos eso, usted también estuvo en el Peral, ya tuvimos la suerte de estar en ese lugar. ¿Qué pasa ahí con el autismo? ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual? Porque ellos también están proclives a tener esta misma Pero situación. pero eso es lo que yo les decía. Yo creo que yo fui primero, porque le decían a estos niños que tenían trastornos del ánimo, les decían idiosía herética, no erótica, herética. Claro, porque caminaban para arriba y para abajo, etc. Sí. Eran trastornos bipolares, Exacto, que no se podían diagnosticar por el déficit intelectual que tenían. exacto. Entonces yo he visto, ahí tuve la experiencia, pero si esto es un trastorno evidente, es un episodio maníaco. Sí. No sé, es más difícil diagnosticarlo. De hecho, yo tengo cabros con problemas de síndrome de Asperger que eran intratables y eran trastornos bipolares. O sea, dan patologías duales. Sí. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque si hay una cosa esencial para hacer un buen diagnóstico es el detalle. Y uno tiene que tomarse un tiempo muy grande e informarse muy bien para poder hacer los diagnósticos. Y la gente en general no se da ese tiempo. No se da ese tiempo. Entonces van a la cosa fácil. Trastorno limítrofe de la personalidad, trastorno espectro autista, trastorno de déficit atencional con hiperquinesis, ¿no es cierto? Exacto. O cuando ya los tienen hasta aquí y no han podido solucionar el problema, trastorno de personalidad. Ese es el último recurso, decirle, ¿sabe qué más? Usted no tiene remedio. Pero usted va hilando más finito, ¿no es cierto? Y si las cosas tienen remedio y si las cosas hay que abordarlas de otra manera. Exacto, sí. Importante eso, importante. Y el dato que nos dio de la depresión y la consideración hacia los niños, porque aquí nuestro objetivo, justamente con este programa, es permear a familias y que las familias tengan esa capacidad de decir, oh, algo está pasando, Sí, pues. y no visualizar o minimizar este hecho. Pero evidente, mire, Sí. eso es lo que le digo yo, el niño, uno hace el diagnóstico de depresión porque cae el rendimiento escolar, porque puede ser que los niños están siendo constantemente evaluados. Exacto. Bueno, la depresión, ¿qué es lo que produce? Falta de motivación, falta de interés, falta de energía. Problemas de concentración, problemas de memoria Muchísimo. y problemas de organización del tiempo y comprensión. ¿Cómo se traduce eso en el rendimiento escolar? Horrible. Al suelo. Al suelo, horrible. Al suelo. Horrible. Al suelo. Y pasa lo mismo a la gente en la universidad. Sí, sí. Lo mismo. Sí, sí. Entonces, si no se diagnostican a tiempo y se tratan a tiempo, esa cosa puede conducir finalmente al suicidio. Porque sentirse horriblemente mal y además maltratado y tratado de flojo y irresponsable, imagínense. Sí. Así que yo pensé que si hay un tema que hay que darle como una importancia grande, es a la depresión en toda la edad. Porque usted sabe que también los otros que tienen alta tasa de suicidio, las personas Las personas mayores, sí. mayores. Sí, exacto. Las personas mayores. Tuvimos un invitado que hablamos justamente de eso y él hablaba de esta soledad de la persona mayor. Pero evidente, claro. Que es un tema que hemos estado hablando acá. Pero claro. Y genera esa situación. Claro. Sí. Le hago una tercera pregunta, doctor. ¿Cómo nos preguntó las drogas? Si las drogas son el problema más grande que existe. Tuvimos también una invitada que nos habló de eso. ¿Qué implicancias conlleva el no atender nuestra salud mental? ¿Qué pasa con las personas que no? Hay sufrimiento. Sufrimiento. Claro, sufrimiento. Evidentemente que hay sufrimiento, pero es que ahí está la cosa, de nuevo lo mismo. O sea, cuando hablan, existe está todo explicado en la famosa, pero la gente identifica como salubridad y enfermedades mentales. No es cierto. O sea, ¿cuáles son las mejores cosas que puede hacer la sociedad para mejorar la salud mental? Ser respetuoso, ser amable, ser afectuoso, ser cariñoso. Exactamente lo que sucede hoy día. La gente está hecha energúmeno. Sí. Energúmeno. Respuestas bruscas, desagradables. Si pueden tramitarlo, lo tramitan. Yo, de las experiencias agradables que tenía en mi vida, por un problema que tuvo mi señora con impuestos internos, tuvimos que ir a la tesorería. Ver usted la amabilidad con que nos atendieron. Impresionante. O sea, hay que sacar la fotocopia, hablar con el banco, etc. Y uno se siente contento. Exacto. Ahora imagínense usted en otras partes en que yo no me acuerdo. Una cosa increíble, el registro civil, necesitaba mi nieto sacar la clave única. No tenemos clave única, porque está malo, no tenemos tótem, y el tótem que hay en otra parte está malo. Y se cayó el sistema. Fuimos al otro. El tótem que había, apretando unas teclas lo apagamos. Sonó el tótem.
Y llegamos al registro civil que está arriba ¿cómo se llama? ¿Viste? El molde de los Los dominicos. dominicos. Llegamos a la 1:20, salió el encargado. Éramos 5 o 6 personas que estábamos afuera. ¿Sabe qué más? Te dijo, hay algunos vacíos, dele el número y pase adentro y en 5 minutos sacamos esto. ¿Se da cuenta usted? O sea, si la gente pusiera un poquito de buena voluntad y le hiciera fácil la vida a los demás, estaríamos muchísimo mejor. Pero ahora la gente está hecha un energúmeno. Mire las peleas de tránsito. Sí, Que sí. se bajan, patean los autos, se rompen los parabrisas, las respuestas bruscas, la desidia para atender y todo lo demás. Y eso afecta absolutamente la salud mental de las personas. Y no cuesta nada ser amable, no cuesta nada ser afectuoso, ser respetuoso. Y todo eso se perdió. Sí. Entonces, no es responsabilidad del sistema sanitario solamente la salud mental. Lo mismo que usted, ¿qué control tiene el sistema sanitario sobre todo lo que aparece en la prensa y cosas por el estilo? No, ninguno. 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 Y además, esta imagen absolutamente falsa, porque constantemente le dan a entender que el mundo es una mierda, ¿no es cierto? Y no es cierto. Y eso no es cierto. Que hayan guerras, que hayan todo esto, pero hay montones. Piense usted, toda la gente que está trabajando por el avance de la ciencia, por el avance de todo, conocimientos increíbles, porque son increíbles. Usted ve que la cosa arqueológica del fondo del mar, que los viajes espaciales, millones de personas que están trabajando por aumentar el conocimiento y mejorar la calidad de vida de la gente, que es impresionante, pero solamente destacan Lo negativo. todo lo negativo. Mm. Todo lo negativo. Y dan a entenderse, fíjate usted, que pero, ¿ha visto una cosa más divertida que la crisis, que esta cuestión del calentamiento global? Dígame una cosa, si no hubiera calentamiento global, ¿en qué condiciones estaríamos viviendo hoy día? Mm. ¿Lo ha pensado usted? No, no lo he pensado. Estaríamos en la época de Eso. las cavernas, pues. Mm. Porque hace 11.000 años empezó a calentarse la Tierra, pues. Ya antes la gente vivía en las cavernas por el frío. En realidad, sí, tiene todo. ¿Sabes hasta dónde llegaba el hielo antes? Hace 11.000 años. No tanto. El hielo llegaba en Estados Unidos hasta los Grandes Lagos, hasta Chicago. Aquí en Chile llegaba hasta Yanquihue. En Europa, Irlanda y todo lo que es el norte de Estaba Europa, cubierto. todo Todo cubierto de cubierto. hielo. Canadá, todo cubierto de Mm. hielo. Todo cubierto de hielo. Hace 11.000 años. O sea, si no hubiera existido este calentamiento global, estaríamos viviendo en las cavernas. Mm. Y de hecho, hubo un periodo cortito glaciar que duró 4 o 5 años en Europa y que fue un desastre porque no hubieron cosechas, no hubieron nada, hambruna y cuánta cosa se puede imaginar. Entonces, esta cuestión de escandalizarse y tener a todo el mundo aterrado con esta cosa del calentamiento global, pero si, claro, se corrió en 1 kilómetro el glaciar Perito Moreno. Pero resulta que los que estaban en los Grandes Lagos en Estados Unidos están ahora ya ni existen Ya prácticamente, no están en existe el nada de eso, Ártico. sí. ¿Se fijan? Entonces, es escandalizar, es dar toda una sensación, fíjese la cuestión de extinción de animales, cuando la naturaleza extinguió el 80% de las especies 2 o 3 veces. Sí. 2 o 3 veces hizo la gracia. Entonces, todo un escándalo, todo está malo, todo es pésimo. Y no ven todo lo bueno que hay. Yo me quedo sorprendido, por ejemplo, China. Uno ve el adelanto de China, pero es impresionante. Sí, sí. Es impresionante. Y edificios lindísimos. Tienen edificios preciosos y tienen una cantidad de cosas extraordinarias. Y esa gente era miserable. ¿Por qué no destacan eso? ¿Por qué no se destaca lo positivo? ¿Por qué no se destaca pero la infinidad de cosas buenas que hay? Y lo malo es bueno verlo, pero para tratar de arreglar las cosas. Mm. Ahora, ve usted lo que yo le decía. ¿Usted ha visto los debates? La forma en que la gente se trata. No, sí. Como enemigos. Sí, como enemigos. Dice que no son gente que puedan tener diferentes concepciones respecto a algo, sino que es descalificar y destruir al otro. Con la falacia ad hominem, como ese que es descalificar a la persona, no a las ideas ni los proyectos. No es buscar lo mejor para la gente, que es la obligación del gobierno. El gobierno es satisfacer las necesidades de la gente y hacerlas felices, fíjese. Esa es la obligación. Y sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo? Pelear entre ellos de una manera horrible, baja, descalificadora, con la justificación de que quieren cosas buenas para la gente. Y las quieren, pero la respuesta del electorado. Sí. Entonces, eso sí se puede hacer. Entonces, todo el resto de las cosas que le ha dado que el celular para los niños es pésimo, que esto, que el otro. No sé si tanto, fíjese, porque dice que con la pantalla, pero antes yo me acuerdo que había en caricatura cuando usaban el teléfono de una niñita que se estaba trasladando de casa, iba con un cable largo hacia arriba de la cama hablando por teléfono. Claro, no usaban el teléfono refije. Sí. Claro, y hablaban todo el día. Sí. Claro, porque son etapas. Mm. Pero le crean que la pantalla azul, que les pone el cerebro idiota y todo lo demás. Imagínense todo lo que es el estímulo para los niños tener acceso a través de internet, de cuánta cosa hay, porque es impresionante. Yo veo a mi nieta las cosas que vive de todo. Sí.
Importante, me gusta esa visión porque acá se ha conversado bastante este tema. Hemos conversado bastante con varios invitados y claro, estamos como girando la mesa, que siempre es interesante girar eso y verlo desde distintas posiciones y ver en realidad quién está transmitiendo esos mensajes, qué está ocurriendo y qué extrae eso, ¿ya? Y usted está dando un mensaje muy fuerte en términos de ser felices, ¿ya? Y pareciera que ese es el norte. Sí, Ese es el norte. pero si no hay más. No hay más, ese es el Es que no hay norte. más. Mire, me pasó, se ríe mi señora, y hay una película que a mí me encanta, que se llama Félix el Gato, que es una película de monos animados por... Lo vi cuando era chico. Sí, ¿Qué tal? lo conozco, lo conozco. Claro, claro, el gato dice la conclusión final, que todo lo que había hecho, lo único que valía era pasarlo bien. Sí. Y lo curioso es que hay un libro que me había costado mucho leerlo, que era El juego de valores, de Germán Hesse, porque lo encontraba que era como un ladrillo, era medio pesado, hasta que en esto de esperar a mis nietos a salir al colegio me lo leí entero. Y es exactamente lo mismo. O sea, el famoso juego de valores nunca logran definirlo con claridad, todo tremendamente complejo, hasta que al final el tipo se aburre, y este famoso tipo se muere ahogado tratando de salvar a un gallo que se había caído a un lago. O sea, usted se da cuenta que hay infinidad de cosas que no tienen ningún valor. Exacto. Y hoy por hoy tiene el inconveniente que la ciencia está podrida. ¿Por qué está podrida? Porque usted lee los trabajos científicos, están falsificados. Mire el caso espantoso que pasó con la revista Lancet y la publicación esta sobre el sarampión. ¿Te lo leyó? No, no lo leí. Bueno, No. horrible, horrible, porque hubo un tipo que publicó que la vacuna antisarampión produce autismo. Sí, no, sí, lo leí, sí, Ya, pues. que quedó un caos mundial con eso, sí, Claro. y generó que las madres no Pero quisieran ¿sabe? inocular a sus niños. Pero ¿sabe lo Sí. que hizo? ¿Qué es lo que había hecho ese infeliz? Toda la información era falsa. Mm. Incluso uno de los casos que publicó no era ni siquiera autista, pero este infeliz había hecho una empresa para demandar a la empresa fabricante de las vacunas. Y Lancet cayó. Y usted ve hasta ahora los problemas que hay de epidemia de sarampión en Estados Unidos y Europa, por este infeliz, que les metió el gol nada menos que a Lancet. ¿Cuál es el problema de la ciencia? Que en este momento hay mucho trabajo deshonesto, mucho. ¿En qué sentido? Primero, que falsifican los datos, porque le exigieron entregar los registros, porque ya la gente tenía dudas, pero los registros también estaban falsificados. Y lo otro, que no se entiende el método científico. Sí. Porque el método científico, ¿cuál es? En que usted recopila datos, etcétera, y genera una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Pero cómo se llama esa hipótesis? Hipótesis nula. Sí. Porque mi esfuerzo debe ser demostrar a toda costa que esa hipótesis que yo formulé no es cierta. No es cierta, exacto. Yo ataco mi hipótesis. ¿Qué es lo que hacen los científicos hoy por hoy? Demostrar que su hipótesis es correcta. Y eso es una perversión. No se trata de eso. Se trata de atacar. Entonces usted se encuentra que hay una cantidad de publicaciones que son, por ejemplo, que ahí hice una guía sobre eso. Le indico tranquilizante a la gente, se espanta. Doctor, no me voy a hacer adicto. Sí. ¿Ah? O voy a quedar tonto. Todo eso es falso. Sí. Pero es falso. ¿Y sabe usted por qué hay detrás de eso? La industria farmacéutica. Industria farmacéutica. ¿Y por qué la industria farmacéutica? Porque les pasó que con los antidepresivos estaban perdiendo las patentes. Pero si usted le agrega al antidepresivo otra indicación, recupera la patente. Y trataron de meter los antidepresivos como tranquilizantes. Y lo recomiendo. Entonces es impresionante que uno estudie el estado de ansiedad generalizada, medicamentos para tratar los antidepresivos. Pero ¿cuál fue un trabajo riguroso? ¿No? Que la gente que usaba efectivamente antidepresivos como los toleraba pésimo. Fuera de eso, el mito, que son todos los tranquilizantes crean dependencia. Mentira. Yo me tocó un gallo tan tonto que una viejita que tomaba medio lorazepam en la noche para dormir le dijo que era adicta y la viejita casi se murió. Medio lorazepam para dormir. No. Lo dejó de tomar y la viejita no podía dormir. No puede dormir toda la noche. Claro, entonces, y otro trabajo también interesantísimo sobre eso, que siguieron una corte de una población durante 20 años, que tomaban tranquilizantes y los que no tomaban tranquilizantes. Adivine quién tuvo más problemas de problemas cognitivos. Los que no tomaban. Sí. O sea, todo falso. Entonces, aquí llegan eso, que las personas que son nerviosas, le pusieron el nombre del trastorno de ansiedad generalizado que usan ahí, que es bien alto, que tiene... Bueno, hay personas que son nerviosas, pues. Sí, pues. Entonces, ¿qué les digo yo? Tengo una guía sobre eso. Que ser nervioso es una cosa constitucional. Y les pongo un ejemplo para que lo entiendan clarito. Mire, usted va a la playa, una persona, el mismo estímulo. Una persona a los 5 minutos está rojo. Y se queda un ratito más, está con ampolla. Y el otro, doradito. ¿Está enfermo el sol No, pues. No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usted está, ¿no es cierto?, respecto a su respuesta frente al entorno, o a sí mismo muchas veces, es hiperreactivo. Pero eso no es enfermedad, sino que usted tiene que aprender a manejar eso
como hace con la cosa de ponerse al sol, pues, que lleva sombrerito, lleva un quitasol, lleva una polerita, etcétera, se pone bloqueador, ¿no es cierto? Y disfruta el ballet igual que el otro. ¿Se da cuenta? Sí, no, se entiende perfecto. Y enseñarle a usar, fíjese lo que uso yo, enseñarle a usar los tranquilizantes como se usan los analgésicos. ¿Por qué razón? Porque la angustia, y esto suena poético, es el dolor del alma. Po. El otro, el dolor físico. El dolor físico. Ahora, ¿qué hace uno cuando tiene un dolor físico? Si ese dolor alcanza cierta intensidad y me resulta molesto, tomo Tomo algo, analgésico. claro. ¿Qué pasa si la angustia, ahí está el ansiómetro, ¿no es cierto?, llega a cierto nivel? Tomo un tranquilizante, y eso no quiere decir que soy adicto, dependiente, ni cosas por el estilo, sino que lo que busco es sentirme más confortable para poder hacer mis cosas y llevar mi vida normal, y punto. Entonces hay montones de cosas que están haciendo la gente, complicándoles la vida, haciéndola infeliz y que no tienen ningún sentido. Entonces usted me dice, ¿qué podemos hacer en la parte social? ¿No es cierto? Más hospitales, ¿no es cierto? Más médicos, ¿no es cierto? ¿Cómo le voy a resolver el problema a una persona que vive llena de rencor y de odio? ¿Se da cuenta? Claro. O que vive rumiando de lo que le hicieron cuando chiquitito. Sí, hay una responsabilidad propia. Pero evidente. Una responsabilidad Y propia. la gente que los orienta y los guía además tiene que hacerles ver eso. Exacto. Que el rencor, que el odio, que el resentimiento, el deseo de venganza y todo eso son emociones, sentimientos que lo dañan enormemente a él. Y muchas veces el otro, que es el objeto de eso, ni siquiera se entera. ¿Se usted? Exacto. Entonces, mejorar la salud mental, desde luego, estar sano mentalmente es una labor de toda la sociedad, toda. Y hay montones de cosas que la sociedad puede hacer para mejorar las condiciones mentales de las personas. Montones. Todo. Prácticamente todo. Sí, no, me gusta. Le hago otra pregunta, doctor, en relación a esto. ¿Considera que los estigmas, prejuicios, porque hay mucho estigma y prejuicio, usted justamente estábamos hablando de esto en relación a salud mental, son una barrera para los tratamientos oportunos, para la consulta? Porque lo que usted decía recién, estábamos ante eso y alguien dice, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo incómodo, entonces me van a catalogar de tal cosa, mejor no voy a un psiquiatra, no voy a un psicólogo. Porque se sigue pensando que era un psiquiatra o un psicólogo porque estoy loco, le voy a usar el término muy cotidiano. Sí, ¿ya? pero no es mucho. ¿No encuentra...? No, la gente tiene más problemas por el asunto de tener acceso, porque es caro. Sí, es caro. Pero si no hubiera esa barrera del dinero, ¿usted cree que la gente consultaría o todavía seguiría con este tema? Yo no he visto reticencia. O sea, la gente que consulta al psicólogo hoy por hoy es mucha. Sí, ha aumentado. Es mucha. Y reticencia a los psiquiatras, yo le diría que disminuyó muchísimo. Hay personas que me dicen así, pero este psiquiatra, sí, soy psiquiatra, pero le advierto otra cosa, yo soy médico. Y yo no he colgado el estetoscopio, digamos. Claro. No ve entonces ese tema. No lo visualiza. Gente, no, tocaba gente. Ahora, sí, usted tiene el problema de gente que no quiere consultar, por ejemplo, la persona que tiene una psicosis esquizofrénica. Sí. Esa persona no reconoce que está enfermo, entonces, ¿para qué voy a consultar? No, lógico. Es un poco eso. Sí. Pero gente que está sufriendo no tiene inconveniente en consultar psiquiatra, no. ¿Y ve alguna luz, dado esta barrera económica, ve alguna luz en términos país, de que la gente tenga más acceso? Eso, mire, es que en eso también es lo que le digo yo, cómo se va olvidando las cosas buenas que se han hecho. Yo le hablaba a usted de mi amigo Juan Marconi, era el profesor de psiquiatría, un tipo muy inteligente. Y él lo que hablaba de delegación de funciones. Sí, lo siguiente, o sea, hay muchas cosas que se pueden tratar a nivel, incluso a nivel de barrio. Por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo. Usted sabe que la recuperación o sea, lograr la abstinencia total en alcoholismo no va más allá de un 20 o un 30%. Sí. Cifra universal. Entonces dice uno, ¿qué se hace? Y ahí cayó en pecado mi amigo, porque me dijo, yo los trato 2 o 3 veces y después de eso ya me aburrí, no le doy ninguna otra oportunidad. A mí me parece increíble, dejar botar un gallo, no. Pero nosotros, cuando yo estaba a cargo del programa de salud mental de toda la área sur de Santiago, tenía que hacer las planificaciones. Entonces, en alcoholismo, meta 100% abstinencia. Pero la gente me rasqué la cabeza, pero esto es estúpido. Yo sé de antemano que no lo voy a lograr. No lo va a lograr, no. Sé de antemano que no lo voy a lograr, entonces ¿cómo puedo colocar esto como meta? Se nos ocurrió otra cosa, y que después salió publicado a nivel internacional. Culpa mía que no lo publiqué. Cambiamos a una regla de 3x3, que era lo siguiente: no más de 3 episodios al año y que no dure más de 3 días. Entonces, este sistema que tenía mi amigo, un sistema lancasteriano, o sea, de delegar funciones y entrenar gente abajo. ¿Qué se le enseñaba a la señora? Si su marido recae, sáquele toda la ropa y póngasela bajo llave. Dele clorpromacina
y a partir de 24 horas de abstinencia de alcohol le meten tabú. O sea, enseñarle a desintoxicar al alcohólico en la casa. ¿Se da cuenta? Y desde luego, quitar absolutamente, desdramatizar este asunto de las recaídas. Porque es esperable. Es esperable. Es esperable, sí. Es esperable. Entonces, desdramatizar la recaída y disminuir al máximo el daño social, el daño físico que provoca la recaída. Entonces, regla de 3. 3 días, 3 episodios al año. Y eso lo consideramos exitoso. Sí. ¿Se fija? Mucho más certero desde ese punto de vista. Y es más objetivo a lo que va a pasar. Pues no. Por eso, ¿y qué otra cosa más desarrolló él? El tratamiento de los cuadros de ansiedad. Y fíjese que es entretenidísimo, porque es mucho más eficaz el tratamiento en grupo que el tratamiento individual. Y nosotros hicimos una investigación, pecador, pero esa la escribieron las personas que trabajaron conmigo. A raíz de un estudio que hicieron en Estados Unidos de terapias grupales y los factores que eran importantes, lo hicimos nosotros. Teníamos, cuando yo era jefe del programa de salud mental. Y fue entretenidísimo cuáles eran los factores que la gente consideraba positivos en las terapias grupales. Adivine cuáles eran. ¿El estar con los otros? No lo va a adivinar porque mira usted los gringos, que lograr insight y todas esas cuestiones. Sí. No, nada. Fíjese esto. La universalidad de los problemas. Ese dicho, mal de mucho, consuelo tonto. Universalidad de los problemas. En segundo lugar, el aprendizaje vicariante. ¿Qué es eso? Es aprender cómo los otros han salido del paso. Exacto. Y lo otro, catarse. O sea, poder botar todo lo que tienen adentro y que lo escuchen. Que lo escuchen, ¿se ve usted? Porque hacer catarsis en el water no sirve. No sirve, no, claro. Tiene que haber alguien que escuche. Eran los 3 factores que servían. Y 3 factores que evidentemente no funcionan en una terapia individual. Ni la universalidad de los problemas, ni el aprendizaje variante. Entonces, hicimos estas cuestiones de grupo con bastante éxito. Por lo tanto, podía tener usted buena cobertura, que ese es el problema, ¿no? Porque si trata de solucionar los problemas uno a uno, el costo se eleva, ¿no? Y nos fue súper bien. Tuvimos programas de alcoholismo con más de 4.000 personas. Y estos programas en que iban las señoras, fundamentalmente señoras por trastornos de ansiedad, anduvieron también muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué se requiere en esto? Se requiere honestidad, imaginación, creatividad, etc., ¿no? Porque muchas de las cosas, todos estos centros de rehabilitación, ¿qué centro de rehabilitación en Quito Cuarto? Los meten 6 meses y no alcanzan a poner el pie afuera y ya están otra vez con la misma. Sí, una puerta giratoria. No, están mal evaluados, no evalúan, sino que se quedan con la idea. O sea, la idea y todo eso parece tan bonito, etcétera, pero no es. Entonces, se necesita gente creativa, imaginativa, pero una cosa importantísima es el afecto, el cariño por el paciente, ¿no? Y la tolerancia, evidentemente, que comete errores o cosas por el estilo sin estigmatizarlo, ¿no? Eso es, pero estimar, querer a la gente, no buscar que la gente haga lo que uno tiene adentro de la cabeza, ¿no? Sino que centrarse en las personas, en sus necesidades y ayudarlo en ese aspecto. Eso es lo fundamental. Eso es la ayuda que uno puede dar. Exacto. Tengo otra pregunta, doctor. También se tocó. ¿Qué opina de la farmacología? ¿Usted considera que la farmacología es la única, la mejor opción para este tipo de cuadro? Sé que es una pregunta ahí que tiene su... No es que esté equivocado, pero lo que pasa es lo siguiente, que la psiquiatría cambió cuando aparecieron los tratamientos físicos, sin duda alguna. Usted lee lo que era la psiquiatría hasta mediados del siglo XX, los años 30, esas cosas, era horrible. Ser psiquiatra era horrible. No tenía ningún elemento en las manos para poder tratar casos complicados o difíciles. Ninguno. Se llegaba a extremo, bueno, una invención que fue muy positiva fue la terapia electroconvulsiva. Sí, ¿no es cierto? Sí. O sea, fue un gran aporte hasta ahora. Sí, hasta ahora, sí. Bueno, pero ¿qué hacían? Fíjese que en los casos de los pacientes agitados, yo lo vi. Llegaban al extremo de colocar lo que llamaban abscesos de fijación, que le inyectaban en el glúteo trementina, cosa que el dolor no lo permitiera salir de la cama. Y a los que eran muy agresivos le cortaban los tendones de los bíceps y le dejaban los brazos colgando. Entonces empezó el movimiento de desinstitucionalización y todo el mundo decía que era la cosa ideológica, digamos, como cambiamos de idea, entonces están saliendo los pacientes. No, Wing, que era un inglés muy sabedor de esto, dijo no, fíjese que lo que cambió las cosas fue la invención de la clorpromacina. La clorpromacina cambió absolutamente el tratamiento de los pacientes. Entonces la introducción de la clorpromacina, de los antipsicóticos, de los tranquilizantes, de los estabilizadores de ánimo fue una revolución. ¿Es la única solución? No. Lo que yo le decía a una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizado, ¿usted cree que solamente el diazepam va a solucionar el problema? Evidentemente que tiene que enseñar una serie de medidas, lo que yo le contaba, no rumiar problemas, ¿no es cierto? Solucionar los problemas oportunamente, no hacerse cosas, darle importancia excesiva a cosas que no lo tienen,
etcétera, etcétera. O sea, hay montones de cosas más que hay que hacer. Y desde luego, gente que queda con daños funcionales, etcétera, Sí. la rehabilitación es fundamental. ¿Y por qué la gente le tiene miedo al fármaco, desde su experiencia? Porque hablamos de esta mal información de que hay. Porque producen molestias. Mm. Es que no hay nada que no tenga efectos adversos. Exacto. Mire, yo digo a las personas, a veces dicen, esto de las molestias, los remedios. Le digo, ¿sabes esto es una cosa que el agua puede matar? Uno lo quedan mirando así con una cara. Sí, fíjese que el agua puede matar. Sí, pues. Fíjese que problemas con el famoso éxtasis, en que los gallos bailan toda la noche, ¿no es cierto? Sí. Y empiezan a tomar agua por la sed y han tenido edema cerebral, pues. Sí. Ya nosotros tenemos enfermos que tienen, se llama tan divertido el nombre, potomanía. Pero viene en el término griego potos, que es agua. Agua. Claro, que les da por tomar agua y hemos tenido crisis convulsivas y que se han muerto. Sí, esos cuadros hídricos que se llamaban en el hospital. Y en los mineros, Mm. en los mineros que trabajaban en la salitrera, en que sudaban y tomaban únicamente agua, también se producía. Por eso que andaban con un saco de sal y agua. O sea, el agua puede matar. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Si nosotros, uno lee los efectos adversos, uno no recetaría nada. No, claro. No receta nada, pero los efectos positivos, evidentemente que valen la pena. Ahora, la gente dice, voy a andar tonta, voy a andar drogada, voy a andar babeando. Claro, pero si uno maneja bien el fármaco y da las dosis correspondientes por los periodos que corresponden, ha sido un tremendo aporte, un tremendo aporte. Los grandes medicamentos que se han introducido ha sido la clozapina, Sí. la clozapina que ha sido extraordinaria, y el otro, fíjese que en Chile ahora la cloimipramina, que tenía un efecto en los trastornos obsesivos compulsivos fantástico. Grandes aportes. Ahora, el resto de los medicamentos son buenos, pero ninguno como la clozapina, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia. Sí. Sí. No, hay mucho Han estudio. sido grandes aportes. Ahora, Mm. eso tiene que ir de la mano con servicio social, Sí. con terapia ocupacional, con toda una cantidad de cosas para poder, porque quedan las personas con ciertas inhabilidades que hay que asumir. O sea, esto es un trabajo en equipo, ¿no? Y ahí le voy a hacer otra pregunta, doctor, porque también hemos tenido terapeutas ocupacionales, asistentes sociales. ¿Por qué existe ese resquemor en ámbitos generales? Ahora hay toda una ley de inclusión que promueve la inclusión de personas con alguna condición de discapacidad o en situación de discapacidad. ¿Por qué hay tanto miedo hacia las enfermedades mentales? ¿Ya? Dice, tengo trastorno miedo. bipolar, es desconocimiento, es prejuicio. No, lo ¿A que qué pasa se es- debe Lo eso? que pasa es que la tolerancia en los países como los nuestros, la enfermedad mental es muy grande. Esa es una característica. Ujú. Fíjese que la familia no tiene inconveniente a tener un paciente con enfermedad mental en la casa, siempre y cuando no agreda, no le rompan las cosas, y el pecado mortal es intentar abordar sexualmente a la madre. Mm. Ese es el pecado mortal. Agredir a la madre o abordarla sexualmente para afuera. Ahí se murió. Pero la gente tiene una tolerancia extraordinaria, lo que no sucede en otros países. Pero aquí la tolerancia a la enfermedad mental es bastante alta. Ahora, todo este problema de la inclusión ahora es bien curioso, Mm. porque también es un tema que se trata de manera bien superficial, ¿eh? Sí. ¿Por qué le digo yo que se trata? ¿Usted ha pensado en los problemas que tiene una persona con enfermedad mental para reinsertarse socialmente? Sí. ¿Qué es lo que le preguntan a usted primero cuando se encuentra con alguien? ¿Cómo estás? Y a continuación, ¿Qué haces? ¿y tu familia? ¿Y tu familia? Y ahí tenemos los tres. ¿Puede conversar? Claro. Yo tenía enfermos de la clínica que son encantadores, están en muy buenas condiciones, no deberían estar en la clínica en realidad. Consiguieron trabajo, ellos se fueron, Mm. porque no se podían relacionar con los otros. Sí. ¿Por qué razón? Porque no tenían una biografía o una historia en común, y por lo tanto no habían temas de conversación y se sentían raros, extraños, pero no por culpa de los otros. Y este fenómeno no solamente se produce en personas con enfermedad mental, sino que en la persona que está cesante. La persona que está cesante también se siente incómoda en la parte social. Mm. Por lo mismo, porque la primera pregunta que estás haciendo es, no hago nada. Exacto. Y viene la incomodidad, ¿no? Sí. Sí. Ahí lo quise sacar un poco de eso, da la contingencia que estamos, ¿ya? Y le hago una última pregunta pensando en la gente. ¿Qué recomendaciones le daríamos a la población en general para que prevenga toda esta situación? Hablamos mucho de la depresión, ¿ya? ¿Cuál es el gran consejo? Lo hemos estado conversando durante todo este elemento, hemos hablado de la felicidad como el elemento central. Pero algún consejo, alguna bandera roja, cuándo consultar, cuándo ver, ¿qué le podemos dejar así como el gran mensaje a las Mire, personas? es que, no hay, las banderas rojas las personas las reconocen. O
O sea, no es que uno diga, mire, desde luego, respecto a los niños y los adolescentes, si notan cambios en el comportamiento o conducta, en que hay irritabilidad, disminución de rendimiento, retraimiento, aislamiento, tiene que preocuparse porque puede estar cursando tranquilamente una depresión y hay riesgo de suicidio. Y en la persona mayor. En las personas mayores exactamente lo mismo. O sea, cualquier cambio que no sea inhabitual y que de alguna manera altere su funcionalidad o su capacidad para disfrutar, tiene que hacerse asesorar por una persona entendida, ¿no? Exacto. Eso. Y por otro lado, ¿no es cierto?, hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones ambientales, pues. O sea, ser cortés, ser deferente, ser amable, ser cariñoso con la gente. Eso ayuda a la salud mental, pero de manera extraordinaria. Extraordinaria. Y que es exactamente lo contrario a lo que se está haciendo. Ver a una persona que es amable. Mire, nosotros tuvimos la experiencia en Londres. En Londres teníamos medio enredado con la cosa del metro y cosas así. Mire, gente, primero, cosa que me llamó la atención y que me sentí un poco incómodo, incluso que me dieran el asiento en el metro, ¿sabes qué? Entonces, yo le decía, no es necesario, no, sí, siéntese, metro, sentarse. Pero lo otro, de repente teníamos problemas con las combinaciones o sacar el boleto. Especialmente eran personas negras, se acercaban a nosotros a ayudarnos. Mire, entonces uno que tenía un negocio, dejó el negocio solo para ir a ayudarlo. Claro, y después otro nos orientó respecto a las escalas que teníamos que subir para hacer la combinación de metro, ¿ya? Y estaba pendiente de nosotros. Pero qué agradable, qué agradable. Frente a la cosa que usted se topa con un funcionario público, si usted dice, no, fíjese que no hay tótem. Y se cayó el sistema y fregó. ¿Eh? Claro, o si no que usted intenta hacer una bajada en el metro y se le viene todo un montón de gente. O si va caminando por la vereda, viene otra persona y sigue en línea recta en contra suya. Exacto. O a las tiendas en que no encuentra un vendedor. Y si lo encuentra, de mala gana. O sea, podemos hacer muchísimo para hacernos la vida mejor. Y no se hace. No se hace. Sí. No son grandes medidas. No son grandes medidas, pero si nos tratamos con afecto, con cariño, con deferencia, con respeto, por eso es que las cosas cambian. Esa es la mejor receta para salud mental. Bueno, le quiero agradecer su tiempo, doctor. Muchas Encantado, gracias. pues. Le agradecemos. Bueno, y como todos aquí, espero que sigan. Como siempre van a aparecer nuestras redes sociales. Les invito a que se suscriban. Ahí están apareciendo justamente abajo. Y nada más que invitarlos después para que sigan esta tercera temporada. Muchas gracias, doctor. Un gusto tenerlo acá. Encantado, pues. Bueno.